Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Va a ser el último café antes de la cena de Navidad, de la cena de noche vieja en este caso. Noche vieja no, noche buena. Ya uno ya está con ganas ya de irse de cena. Vamos a saludar a don Valentín Ollané. Buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También don Carlos Insa. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes. Por cierto, le preguntaba ayer que estaba Pedro Martín y estaba también Valentín. ¿Cómo le fue la lotería a usted? Me imagino como al resto de los lanzaroteños. Bueno, a mí como siempre no me ha tocado absolutamente nada. ¿Pero porque no has comprado o qué? No, sí, yo compro. Yo es una vez, solo juego una vez al año. Y compro, y tendría pues por lo menos 4 o 5 porque voy a los restaurantes, venga, te vas a Madrid y pum. Pero nada, que no me ha tocado ni la pedrea. Pero bueno, yo es que me alegro porque en realidad la lotería les toca que los que les tienen que tocar. A los más pobres. A los pobres bomberos de la Bañeza, a los barrios donde la gente se lo pasa mal y a esa gente... Realmente muy repartido, pero allí, en ese, creo que el pueblo de León... Sí, donde los incendios, claro. Sí, ahí salió muy repartido. No, pero el Lanzarote, curiosamente, ha sido uno de los peores sorteos de los últimos 10 años. Es decir, habíamos tenido, por lo menos en el año 2023, creo que fue la última vez que tocó un décimo del gordo, en este caso en la, si no me equivoco y no recuerdo mal, en la gasolinera que va a Taiche, en la que va de, en fin, saliendo de Arrecife hacia Taiche, fue ahí donde se repartió un décimo del gordo. Pero es que en esta ocasión solo realmente de los 10 millones que se calcula que nos hemos gastado los lanzaroteños, 10 millones, según nos comentaba su compañero Joserra, en este caso José Ramón Sánchez, de los 10 millones de euros, posiblemente no se ha recuperado ni unos 100.000 euros se ha recuperado. Entre los premios gordos, que son 2 décimos, uno del tercer premio y otro del quinto, y la pedrea y reintegro. Es que fíjate que ayer había otra noticia de que había caído también la 11 y alguien se había llevado 40.000 euros. Claro. Y vamos, y no hubo champán ni nada. Y aquí con 56 salimos hasta los telediarios. Sí, en Canarias siempre suele caer algo. Algo siempre, pero de todas maneras, el Estado recauda una bestialidad con esto. Es como es un impuesto voluntario nuestro. Nos cabreamos cuando nos ponen impuestos y en este caso, vamos. No, pero es que además de recaudar ya de por sí por el negocio, aunque no cobrara el 20% a partir de los 40.000 euros, que cobra el 20%, si no cobrara eso ya recaudaría mucho, pero es que, oye, son insaciables. Es una voracidad. Son insaciables, es que ellos no pueden, es decir, a un pobre que le ha tocado, por fin, no sé, 200.000 euros, oiga, y encima le quita a usted pues 40.000 euros. Y después otra cosa, porque eso fue a partir de 2013, que estuve leyendo, a partir de 2013 es cuando te ponen el 20% a partir de 40.000, pero es que antes no existía, y antes... evidentemente te ganabas el premio gordo y sí que te daba para comprar una casa de forma holgada. Ahora con la inflación, el incremento del precio de la seta, pues realmente es un sorteillo Una de las señoras de León que le tocó, creo que le tocó un décimo y le había tocado 200.000 euros, una participación, la mitad, creo que eran 200.000 euros, que más lo que le quita a la Hacienda, que son, insisto, 40.000 euros en este caso, se queda con 160.000. Y le dijo, no, ¿qué quiere hacer usted con eso? No, voy a comprar 2 pisos para mis hijos. Señora, con 160.000 euros no compra ni uno. Pero bueno, a lo mejor en León consigue algún es una piso rapiña, barato. Lo de Hacienda es una rapiña ya. Es una cosa escandalosa, porque todavía si tú dijeras que luego se notan el esfuerzo fiscal. España ha batido récord este año en recaudación fiscal y bate récord en pobreza infantil. O sea, que tú dices, bueno, no es demagogia, o sea, son datos que están ahí. Y que se gasta... Y no solo eso, sino que España, desde que gobierna Pedro Sánchez, lleva ya acumuladas casi 94 medidas fiscales para subir impuestos o incluso cambios legales para seguir subiendo impuestos.
En fin. Y el próximo año, que lo leí también, van a subirlo en vez de 20 euros el décimo, 25 euros el décimo. Es que la verdad... Lo que está claro, no, aparte de lo que tú antes decías, que ya la lotería se ha quedado como algo obsoleto, porque la gente por tradición lo hace. Sí, por el rollo de la Por ilusión. tradición, porque en fin, por esto No, y de las porque es un empresas. premio muy repartido, es muy Sí, se reparte mucho. pero realmente cualquier lotería. Euromillones y ahora, todas esas. ahora Claro. estamos hablando de 32 millones del que le Sí, toca. pero hay algo. mucha tradición. Algo se tienen que juega- hacer, sí, no, pero algo tienen que Se juega hacer. mucho de forma en compañía, Sí, en compañía y tal. corporaciones, colegios, Pero institutos. yo recuerdo que también la quiniela de fútbol, no ustedes se acordarán, jugaba todo el mundo antes. Y la quiniela del fútbol ahora ya no juega nadie. ¿Por qué? Porque quedó totalmente desfasada. No, y porque también hay una competencia en el plano de las apuestas. Ahora puedes apostar Por a todo. un partido concreto de la liga francesa. Un gol concreto. Un gol concreto. Y bueno, y también porque se ha dejado un poco abandonada, porque si tú le publicitas y le das un impulso y vuelves otra vez a gastarte unos cuartos en fomentar el tal, luego lo recuperas, porque eso son cosas que se ponen de moda y se pierden. Pero es que se ha modernizado mucho el tema Sí. de los sorteos, sobre todo de la aparición de Internet. Pero bueno, vamos a ver lo que nos comentaba precisamente el compañero periodista José Ramón, que siempre le gusta mucho esto de los datos de la lotería, y efectivamente ratifica que ha sido una de las peores, de los peores sorteos para la isla de Lanzarote. Probablemente sí, y eso a pesar de que creo, a falta de confirmación oficial de las cifras, que ha sido el sorteo donde más dinero se jugaba en la isla. Las ventas han debido rondar la cuota de los 10 millones de euros, vistas las valoraciones y las consignaciones por una parte y las valoraciones de las administraciones en cuanto a ventas. En la gasolinera que sube de Arrecife a Taich, que vendieron también un décimo de máquina, y además ahí se celebró con mucha alegría. Pues efectivamente, como decía José Ramón Sánchez, efectivamente, periodista de Canarias 7, pues fue el último, efectivamente se confirma que era el último un décimo del gordo. Y de máquina además, es Y de decir, que máquina, no lo habían efectivamente. comprado la administración. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que efectivamente el gordo pues pasó pues, de largo por Canarias y también pasó de largo por la isla de Lanzarote. Bueno, vamos con otro tema. Por cierto, perdona, Jorge, Sí. que ayer dije que la gasolinera famosa de Granadilla de Abona, como Le había tocado. la chasnera que le llaman, Sí. que no había tocado, sí que vendieron ¿Algo del gordo? Algo de, no sé si del No, gordo o creo que del segundo premio. de algún premio de los Sí, grandes, pero de los grandes. no del gordo. Pero bueno, en general en Canarias fueron 4,6 millones lo que se repartieron. Importante. Después ya viene la pedrea y eso Claro. que es un poco que recuperan. Yo ni en la pedrea, es que vamos. Sí, la verdad que este año ha sido en general, o sea, porque con todos los amigos que he hablado a nadie le ha tocado nada, por lo tanto quiere decir que la cosa ha ido muy, muy, muy mal. Hoy en la Cámara de Comercio precisamente se presentaba una especie de página que ellos ya tenían, ¿no? Pero donde El boletín, ¿no? El boletín económico anual, pero que en este caso se presenta creo que cada 3 meses. 3 meses, sí. No sé si podemos oír en este caso del total, en este caso del representante de Caja 7, porque ellos colaboran en este caso con la Cámara de Comercio. Hoy le damos una segunda vuelta a este boletín de coyuntura económica que se inició hace ya unos años y que bueno, pues hoy en este último periodo, pues desde la Cámara se le han metido ahí unos motores más de inteligencia y tal, ya Bernardino nos contará. Yo creo que estamos poniendo una herramienta al servicio del empresariado importante. El objetivo, este boletín que nació ya en el año 2020, ya tenemos 5 años de boletín, la idea era tener un boletín trimestral que nos diera la imagen de cómo va evolucionando la economía de la isla con datos insularizados, que esta es una de las partes importantes. Todos los datos que se utilizan son datos específicos de Lanzarote. Por eso a veces no conseguimos datos que nos gustaría tener, porque no están insularizados. Y el otro elemento importante es que sean datos actuales. Bueno, ahí estuve yo ojeándola porque poco a poco iremos sacando precisamente ahora esos datos, pero hoy era la presentación de esa página, pero de coyuntura económica, pero por ejemplo se sabe el número de vehículos que se compran cada mes, cada trimestre y cada año. Y por ejemplo, estaba leyendo por encima y recuerdo que estaba la media en Lanzarote, es de más de 600 coches
de media al mes lo que se compra en Lanzarote. Hay meses que se compran más, meses que se compran menos, pero la media... 600 al mes. 600 al mes, Mío, que es son... una bestialidad. Yo es que recuerdo cuando yo empecé a trabajar, que ya hace muchos años, el periodismo, la estadística esta la hacía yo también me gustaba mucho la estadística, y cogía a los principales vendedores y le llamaba, y personalmente yo iba cogiendo los datos, cuánto vendía uno a uno, ¿no? Y más o menos aproximadamente, porque cogía las 4 grandes marcas y era el 90%. Matriculaciones. Yo como soy casi tan viejo como tú, pero no tanto, yo ya me iba a tráfico, llamaba y decía, por favor, ¿cuántas matriculaciones Pero cuando eso hacía tráfico, pero cuando yo ni siquiera... No, y yo recuerdo que también hace muchísimos años, cuando llegué a Lanzarote, una de las noticias prácticamente de los 4 o 5 años era que Lanzarote era porcentualmente el lugar en el que más coches había por población. Por población, sobre todo porque a lo mejor en una misma familia puede haber 2 o 3 coches mínimo. En los principios de los años 90 recuerdo yo que llegaron a haber hasta 2 coches por familia. Pero bueno, en cualquier caso son 6.000 coches, es verdad que aquí hay nos los advierten los enterados, que los que saben de esto, que hay aquí puede haber una distorsión, porque aquí hay muchos coches de alquiler. Entonces casi la mitad de esos coches se puede renovar, es decir, de esos 6.000, a lo mejor 2.500, 3.000 son coches de alquiler. Por lo tanto, es flota que está caminando, está corriendo por las carreteras, pero que no puede ser como a lo mejor en Madrid o en Guadalajara, por ejemplo, que los porcentajes son mucho más inferiores, pero porque allí el coche de alquiler pues prácticamente no hay. Pero bueno, en cualquier caso son datos interesantes también del paro, de la evolución del consumo eléctrico. Ese tipo de boletines del gasto turístico, leí también que habían incluido. El gasto turístico, por cierto, pone casi 200 euros en el último trimestre. Está subiendo mucho. Empezó de 170 y tanto a cerca de 200 euros. Es decir, que ha ido aumentando poco a poco el gasto turístico. Y lo bueno que tiene es que han hecho un diseño mucho más atractivo de todos esos datos y tal, y está interesante porque realmente los datos que tenemos de Lanzarote los da el centro de datos. Los que da el centro de datos y bueno, se dan como se dan, que no está muy bien, es un centro de datos que maneja mucha información y lo hace muy bien, pero nunca está además un complemento y además a nivel empresarial, industrial, que te da datos también un poco de sectores que el Cabildo no recoge, ¿no? Y sobre todo movimiento industrial, ventas, compras, transacciones, que eso es muy interesante. Y sobre todo por la presentación de la página es mucho más, digamos, activa que la propia del centro de datos, que está bien, pero esta está mucho más modernizada en este sentido. Bueno, no sé si has oído la noticia de que Compromiso por Aría ha criticado, en este caso, la adquisición por parte del Ayuntamiento de Aría y sobre todo de su alcalde, dice que fue a dedo. En este caso, Compromiso por Aría ha criticado la compra de una vivienda por cerca de 1 millón de euros, si no me equivoco, en Aría. Sí, leí la información. Hombre, tiene sentido que se critique si la oposición en el ayuntamiento no tiene ningún tipo de información de cómo se ha hecho esta operación. Pues claro, la pregunta que uno se hace es si este edificio directamente o esta vivienda se la ofrece directamente el propietario y el ayuntamiento de por sí la compra sin sin hacer, digamos, el informe de necesidad, porque si hacen un informe de necesidad pueden venir otras personas que tengan otros inmuebles y podría abrirse, digamos, hay un expediente de compra en función de las ofertas que tengan. Entonces, como no tienen esa información, pues están diciendo bueno, que les parece que van a pedir todo el expediente para ver qué criterios utilizó el ayuntamiento, además, para comprar ese y no otro. Si había alguna otra oferta, me parece que es lógico, ¿no?, que lo pida. En cualquier Vamos caso. a oír lo que dice Ambrosio Viñoli, que es el concejal de Compromiso por Aría. Nosotros le llamamos falta de transparencia, de información para seguido en este procedimiento. De hecho, es que a día de hoy todavía seguimos, además que hemos solicitado el expediente para conocer los detalles y cómo se ha llevado, porque entendemos que no se cumple con el procedimiento establecido para la adquisición de bienes inmuebles por las administraciones públicas. Es que se ha llevado a cabo la compra de forma a dedo, porque no entendemos que para la compra de estos inmuebles se debe hacer publicitar
la necesidad por parte del ayuntamiento para que cualquier vecino o vecina del municipio que tenga una propiedad con las mismas características que esté buscando el ayuntamiento, pues pueda optar también a ofrecérselo al ayuntamiento. Bueno, lo que yo tengo claro es que seguramente nadie pone en duda que si se compra esa casa es porque era necesaria y porque tendría más o menos ese valor, porque me imagino que habrán pedido en fin, lo que se llama cuando se hace una especie de tasación, ¿no? Oficial, para poder saber, porque no creo que el alcalde haya puesto el precio. Me imagino que eso son tasaciones oficiales cuando la administración pública adquiere un inmueble, a no ser que sea algo muy sui generis, muy especial, tiene que someterse al criterio de las tasaciones, es decir, no puede poner por encima... Saber el valor que tiene, el valor oficial. Y no puedes comprar por encima de la tasación oficial, a no ser, insisto, que sea una cuestión, a un castillo, una cosa así que puede tener otro tipo de valoraciones, digamos, más de tipo histórico y tal. Pero en general, una casa cualquiera tiene que comprarse por un valor que está tasado. El problema aquí, yo creo, Carlos, que donde está es lo que dijo Ambrosio Viñoli, que es que se hizo a dedo y que no está, según él, habría que hablar ahora con el alcalde, con el señor alcalde de Aría, para ver exactamente cuál es la explicación que da. Bueno, a mí me parece una denuncia un poco rara, porque lo primero que tendrían que decir es qué casa es, ¿no? Para que todos nos enteremos qué casa ha sido. Y lo que pasa es que no deben contar con mucha información. Me da la sensación de que le han cogido la información con pinzas. Sí. Porque no dicen ni qué casa es, ni cuánto tiempo, cuándo se ha hecho, ni cómo se ha hecho. Bueno, pues aquí el que tiene que salir a dar la explicación es el alcalde, porque es una operación muy importante. Son para un municipio como Aría, sí, cerca de 1 millón. Cerca de 1 millón de euros, es un desembolso muy, muy importante. Y verse en qué condiciones se va a hacer esa compra, ¿no? Porque el ayuntamiento tiene, nadie duda, como tú dices, de que pueda tener un interés en ese inmueble, pero puede haber también otras necesidades que haya que cubrir a lo mejor con mayor apremio, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que el alcalde pues debería dar una explicación, decir qué casa es, en base a qué se compra, con qué criterios y con los técnicos aclarar un poco. Porque yo además no he oído nada. Una cosa, cuando tú vas a hacer un desembolso de estas características, a comprar un inmueble de ese dinero, pues lo pones lo sacas a exposición pública, que la gente se entere, que la gente pueda opinar, lo llevas a un pleno, lo consultas con la oposición, lo consultas con el grupo de gobierno y cuando ya tienes todo bien armado, pues entonces procedes a la compra, ¿no? Bueno, claro, es que es eso lo que iba a decir, ¿no? Que no haya pasado por pleno. Porque está claro que si la oposición no tiene la información es que no ha pasado por el Pleno. Y si no ha pasado por el Pleno y hacen esta denuncia, es que te da la sensación de que cuando dicen a dedo, detrás puede haber algo. ¿Qué interés puede tener el ayuntamiento en comprarla a un determinado propietario y no a otro, ¿no? Bueno, por cierto, que en este caso, vamos salto de noticia, es que, como saben, Las Grietas, esa zona que se ha puesto de moda en las redes sociales y que produce tantos quebradero de cabeza a los servicios de emergencia, pues ahora han puesto una especie de señalización, han puesto ahí una especie de sogas y tal para que la gente evite caminar por zonas que pueden ser peligrosas y que se tuercen tobillos, se pueden romper hasta caderas cuando son gente mayor. En fin, en definitiva, poner algo de orden en un espacio que antiguamente nadie visitaba o solo visitaban 4 o 3 turistas al año, más la gente de aquí de Lanzarote que conocía aquella zona, pero que ahora se ha convertido en una especie de centro turístico muy visitado. ¿Qué te parece? Me parece genial, Jorge, pero llega muy tarde porque hemos visto cómo ha habido muchísimos problemas en esa zona. Es decir, esto yo vi la información hace ya unos días, tiene como 2 fases. Hay un informe geológico además que han hecho, que hay pequeños desprendimientos de piedras en esa zona, entonces ya se convierte en algo absolutamente peligroso. Entonces en la primera fase lo que han hecho es con ese informe geológico, pues van a impedir hasta que acondicionaran esto para que la gente fuese por un sendero determinado, digamos, prohibir el acceso, y después en una segunda fase pues ya se verá
qué tipo de visitas se pueden realizar a esta zona, que tiene un valor además patrimonial y geológico, que podría ser un sitio que, vamos, que incluso se podía cobrar hasta por entrar a las grietas. Pero sobre todo lo que había que evitar era, digamos, la acumulación de gente que va a las grietas por el tema de las redes sociales, de Instagram, y sacarse la foto. Y yo creo que esto, que no cuesta nada, porque mira lo que es poner una pequeña cuerda ahí, o sea, de alguna forma, porque además creo que tiene información sobre qué es lo que vas a ver, y sobre todo que tiene peligro porque hay desprendimientos. Entonces, bueno, pues que encauces a la gente para decir por aquí no puedes ir, sino por aquí, que es lo más seguro, me parece que es lo más acertado. Que conociendo a la gente dice, por aquí no puedo ir, pues voy por el otro lado, para intentarlo, correr siempre el riesgo. Por cierto, que no sabía, yo por lo menos no había oído nada, pero el turrón más largo del mundo se fabrica en Canarias, en concreto, era, ¿no? Sí, en concreto en el municipio de Santiago de Teide de Tenerife. No sé si podemos verlo, pero yo no me lo creo, pero dice que mide 1 kilómetro. O más de 1 kilómetro. 1,5 kilómetros. Kilómetro. Es que un kilómetro 151 metros. Estoy viendo 151. Vale, es que creo que el récord, porque esto para Guinness también estaba en otra zona que no era Canarias, y era, no sé, por una cantidad de, digamos, por unos metros, sí. y lo consiguieron al final. Es que me parece impresionante. Vamos a verlo porque tiene su curiosidad y seguramente mucha gente querrá saber algunos datos. El pasado domingo 21 de diciembre, el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife, logró un nuevo récord Guinness al turrón, más largo del mundo, con 1.151,15 metros de longitud de este tradicional postre navideño. Una pieza que contó con la colaboración de cocineros y pasteleros de Asire Canarias y Asire Madrid, y productores y comerciantes locales, que se volcaron con esta iniciativa, que necesitó más de 3.366 kilos de ingredientes, y en los que la almendra y la miel fueron los productos protagonistas, ambas producidas en el municipio. Bueno, pues la verdad es que no estaría mal, Carlos, pues probarlo por lo menos. Sí, seguro que estaba buenísimo, seguro, porque tú has visto los cocineros, la gente que había ahí, que se les veía a todos pasteleros, que tenían todos una pinta. Yo, hombre, siendo de ahí de Tenerife, pues yo imaginaba que ahí se producirá buena almendra y se producirá buena miel, y así que, y con la almendra y la miel que se produce ahí, que seguro que es espectacular, seguro que tenía que estar bueno, o sea, vamos, seguro, garantizado. De momento tiene buena pinta. Pero menuda bestialidad, porque más de 1 kilómetro. Yo no sé ni cómo después eso lo reparten. Porque no, porque lo van haciendo, ves, como una especie de zigzag, bueno, de zigzag, ¿no? Sí. Pero me parece impresionante. Como iniciativa está muy bien, y más en estas fechas, ¿no? En fin, pues sí. Por cierto, que eso fue el viernes, pero se ha hecho, el comunicado lo ha sacado, en este caso el diputado del Partido Socialista, Marco Bergá, que ha insistido de nuevo al consejero de Energía del Gobierno de Canarias sobre el tema del nombramiento de la zona SAR, el protocolo que se firmó en su día con el Gobierno de Canarias, el Cabildo, la zona SAR de la isla de Lanzarote. Marco Bergá pues sigue insistiendo al Gobierno de Canarias de que no coincide lo que dice el Gobierno de Canarias en relación a esa zona con lo que dice el Cabildo de Lanzarote, mientras el Cabildo de Lanzarote dice que ha habido un error y que no se va a dedicar cerca del 3 y pico por ciento, 3,75% de terrenos para poder cualquier interesado pues montar un parque fotovoltaico o en este caso también parque eólico. En cambio, el señor Zapata sigue insistiendo en que eso no es verdad, que en fin, que hay un acuerdo ya firmado con el Cabildo y sigue insistiendo en que esto se va a hacer en todas las islas y que por lo tanto va a ser positivo. Vamos a ver si podemos oír al menos algunas de las intervenciones del señor Zapata, consejero de Energía del Gobierno de Canarias. Se trata de un documento consensuado, un documento que por primera vez en Canarias ordena las renovables en nuestra tierra. Ojalá hubiera llegado mucho antes, también se lo digo, pero de aquí en adelante espero también que nos ayude a alcanzar esa descarbonización que aspira esta consejería y el Gobierno de Canarias. En mi tierra se suele decir que si no se exagera, no luce.
Entonces, puede ver la moción que se debatió en el Pleno de Lanzarote, la puede citar, la puede hablar. Se rechazó en el Pleno de Lanzarote, por eso me voy al si no se exagera, no luce. Usted sabe que ha solicitado la información, estamos trabajando desde la viceconsejería para darle toda la información cuanto antes. Bueno, el tema está ahí, Valentín, como sabe, cuando salió la noticia se alarmaron pues ciertos sectores, sobre todo ecologistas y conservacionistas, y porque entendían que era mucho lo que se había dedicado a placas fotovoltaicas y parques eólicos, y que esto iba a producir un impacto sobre Lanzarote, sobre su paisaje. El Cabildo de Lanzarote salió rápidamente a desmentir de que se fuera a poner en todo ese territorio esas placas, esos parques fotovoltaicos o esos parques eólicos, que solamente con el 0,23% ya era suficiente. Pero claro, el Gobierno de Canarias lo que viene a explicar es que se ponga el 3,75% del territorio no quiere decir que se vaya a ocupar el 3,75%, sino que una vez que se llega al límite del 23%, ya no, de momento se paraliza, habría una moratoria y no se dejaría poner más. A ver, dos cosas. ¿Por qué el 0,23? Porque esto todo depende de la Agenda 2030. Sí. ¿Vale? La Agenda 2030 tienes que tener con energías alternativas, pues, cubrir un determinado cupo. Pues eso, a efectos del territorio, Lanzarote lo cubre con el 0,23%, cubriría las necesidades de implantación de las energías renovables según la normativa europea, según la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y ahí ya está. Es decir, bien es verdad que se dijo que había un error, pero estamos en una fase absolutamente inicial. Es decir, esto es un protocolo. No se ha aprobado nada, no se podrá aprobar nada sin que el Cabildo lo autorice. Lo que sí que es verdad es que lo que mosquea un poco es que si desde el Cabildo se dijo que había un error en el mapeo y que ese porcentaje no iba a ser el 3,75, lo lógico es que se corrija. Pero ahí no hay, ahí tiene razón Marcos Vergá, porque ahí no hay una claridad en esos datos, porque el señor Suso Machín, el consejero de Política Territorial, sigue insistiendo en que que hay un error, que no se va a dedicar un 3,75%, pero ahí oíamos al señor consejero diciendo que efectivamente no hay ningún error, que el error que hubo, que fue el de mapeo, ese se corrigió, pero que no cambia los porcentajes, simplemente el mapeo era una cuestión más de ubicación, de zona, y que eso ya estaba corregido. Por lo tanto, yo creo que merece, no sé lo que piensas tú, Carlos, merece que el Cabildo diga exactamente lo que hay, porque aquí una contradicción parece que hay. Hombre, el Cabildo hace una propuesta, el Gobierno de Canarias pone otra cosa, pues hay contradicción. Y efectivamente yo creo que el Gobierno tendría que sacar una aclaración, o el Cabildo exigir una aclaración y que se ponga blanco sobre negro cuál es el tema, ¿no? Cuáles son las zonas de instalación exactamente y qué porcentajes, y que quede todo bien clarificado. Pero vamos, yo no le veo mayor inconveniente. Es un gobierno del mismo color que el gobierno del Cabildo de aquí. Si tienen problemas para ponerse de acuerdo, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Pues sí. Bueno, y entrando en lo que ocurrió en las elecciones de extremeña, en este caso de Extremadura, pues decir que, como habíamos adelantado ayer, se cumplió. El señor Gallardo, el candidato del Partido Socialista, finalmente pues presentaba la dimisión a su comisión ejecutiva y daba paso a que se creara una gestora que será nombrada, me imagino que por la federal, en este caso por Pedro Sánchez, ¿no? Sí, vamos, es que lo que nos preguntábamos el día después de la jornada electoral era cómo este hombre, con el batacazo que se dio el Partido Socialista, no presentaba de forma inmediata su dimisión. Yo creo que lo que estaba negociando, de alguna forma, era lo de mantener su acta de diputado, que sí que la va a mantener. Bueno, la va a mantener, no, la tiene que recoger ahora, porque recordemos que además lo de que fuese diputado fue una decisión del partido tras su imputación en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Entonces él ha dicho que sí que va a recoger su acta, porque dentro del propio partido había gente que le había dicho que incluso no cogiese, o sea, no se aforase y no cogiese el acta de diputado. Pero finalmente deja los cargos orgánicos, se mantienen en el partido, pero vamos, lo tenía que haber hecho la misma noche electoral, porque perder más de 100.000 votos
en esta jornada no era como para no ser una autocrítica, ¿no? O sea que yo creo que a partir de ahora, pues a ver quién es el sustituto, será una gestora que nombrará el Partido Socialista, pero vamos, ha hecho lo que tenía que haber hecho en la jornada electoral, ¿no? Yo creo que eso es obvio. Bueno, Carlos, ¿qué te parece? Un minuto. Pues a mí me parece lamentable que un señor que está no imputado, sino procesado, ya, para sentarse en el banquillo. Va a proceso. Ahora ya está procesado. Ya está procesado, porque el juez ya está en procedimiento abreviado y ya ha pasado a la fase inicial, que es la imputación, y ya ha pasado a procedimiento y juicio oral. Y está pendiente solo de juicio oral, luego está procesado. Pero bueno, eso da igual. El caso está en que un señor con ese pedigrí no puede presentarse a unas elecciones, o sea, a no ser que esté respondiendo a la omertad y a la obediencia de Pedro Sánchez, porque se sacrificó por su hermano para colocarlo supuestamente en un puesto de la Diputación Provincial de Cáceres. Me parece una cosa que no se ha visto en España, yo creo que nunca, un tipo que además se intentó saltar a 6 para poderse aforar en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Extremadura, se saltó a 6 precisamente para conseguir creo que eran 5, ya con 5 era suficiente. Bueno, pues 5 ya era bastante. Pues para conseguir ese aforamiento. Y bueno, pues yo creo que es eso, más de lo mismo, una carrera hacia adelante, una huida hacia adelante. Otro más que se deja sacrificar por salvar a su jefe supremo, un jefe supremo que está totalmente bunkerizado, ya lo vimos ayer, después de reunirse con la Ejecutiva, donde no ha hecho ni una sola autocrítica. No, es que no ha dicho nada. Es que no ha dicho absolutamente nada, ha dicho que va a permanecer impertérrito hasta finales de 2027, que no va a convocar elecciones antes, y que la culpa de los votos, de la debacle de su partido, ha sido del PP y de Vox, que han hecho una estrategia, como siempre, de bulos, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues él no tiene ninguna culpa, él sigue impecable en su sitio, bunkerizado, y miedo da porque la siguiente va a ser Aragón, y le van a zurrar igual, la siguiente va a ser Andalucía y posiblemente le zurren también, y así que vamos a estar 2 años más sin una mayoría, sin un presupuesto, sin un poder gobernar, porque están con oxígeno, porque no puede gobernar, todos los días con noticias sobre corrupción, todos los días con noticias sobre acosos de su propio partido, y él parece como que flota en medio de la corrupción y nunca le salpica, ¿no? Como que él es un ser impoluto, ¿no? Que todos los demás son muy malos y muy corruptos, pero él ahí sigue, ¿no? Ya Jordi Sevilla, que fue en la época de Pedro, en este caso fue del presidente, en este caso Zapatero, fue ministro, ¿no? De Administraciones Públicas. De Administraciones Públicas. Efectivamente, bueno, pues anuncia un manifiesto en enero para preparar una alternativa socialdemócrata a la podemización de Sánchez. Eso es lo que dicen algunos medios de comunicación del Estado. Y por otro lado, yo creo que echar toda la culpa, insisto, toda la culpa al señor candidato, que por supuesto que era un mal candidato, al señor Gallardo, es autoengañarse, en este caso el Partido Socialista. Esto ha sido algo más que un castigo a un mal candidato, ha sido un castigo sin duda a las políticas sanchistas, pero sobre todo a esa sensación de que hay desgobierno en España, con el tema de la amnistía, con el tema de la corrupción, en fin, todos estos casos ha perjudicado sin duda al señor Gallardo, por muy malo que el señor Gallardo haya sido como candidato. Está claro. No, sí, sin lugar a dudas. Es decir, que ahí le hubieran puesto a otro bueno y también hubiera sufrido posiblemente no una debacle de ese calibre, pero sí una debacle porque se ve que hay una sensación de rechazo a la política centralista de Pedro Sánchez. Es que yo creo que Pedro Sánchez ha perdido toda la credibilidad.
dentro y fuera del partido. Lo que pasa es que tiene ahí una especie de círculo el más cercano de los suyos, y entonces pues nadie mueve ficha, y los que mueven son gente que está en tercera o cuarta fila ya, pero eso es evidente. Yo creo que hay la pérdida de credibilidad, no hay presupuesto, la ley de amnistía, los casos de corrupción, los acosos sexuales, cómo actúa el partido con los acosos sexuales, un partido que defiende el feminismo, y yo creo que eso ya, vamos, le está pasando factura y le seguirá pasando factura, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar también un poco de eso con la presidenta del Partido Popular en la isla de Lanzarote, con Astrid Pérez, que a su vez, como sabe todo el mundo, es presidenta del Parlamento de Canarias. Hola, soy Óscar Noda, queridos vecinos de Yaiza, de Lanzarote y La Graciosa. En esta época mágica del año quiero desearles una Navidad llena de amor, esperanza y unidad. Que el calor de nuestras tradiciones nos acerque y fortalezca los lazos que nos unen como pueblo. Recordemos y acojamos a quienes viven esta Navidad en soledad y a quienes necesitan nuestro apoyo. Juntos construimos una Yaiza y una Lanzarote más solidaria y llena de vida. Les deseo unas felices fiestas llenas de alegría y un próspero año nuevo. Este 27 de diciembre, Arrecife explota con Bresh, la fiesta volcánica más linda del mundo. Una noche única en un lugar inolvidable, con muchas sorpresas y música para bailar sin parar. No te lo pierdas, 27 de diciembre, recinto ferial de Arrecife. Infórmate sobre Bresh en nuestras redes, @BreshLanzarote. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está con nosotros Astrid Pérez, la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, pero también presidenta del Parlamento de Canarias. Astrid Pérez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Me imagino que muy contenta con los resultados de Extremadura. Nunca Extremadura ha influido tanto en la política nacional como en estas elecciones, ¿no? Bueno, encantadísima, encantada, contenta, porque además Extremadura, ganar en Extremadura no es ganar en Castilla y León, no es ganar en Madrid, no es ganar en Galicia. Ganar en Extremadura es muy complicado porque ha sido un territorio muy de izquierda durante más de 40 años. Por tanto, me parece que es un gran triunfo de María Guardiola, del Partido Popular de Extremadura, y evidentemente la consolidación de la derecha en Extremadura, que también es algo como muy importante. Por tanto, muy contenta. ¿Conoce a Guardiola personalmente? Sí, tenemos buena relación, además, sí. Muy bien. Bueno, yo la verdad es que antes lo estábamos comentando aquí, que desde el Partido Socialista prácticamente no se ha hablado del tema de Extremadura, y cuando hablan, lo único que han dicho es que estas elecciones solo han servido para que el Partido Popular reforzara a Vox. ¿Usted lo cree así? Bueno, nosotros llevamos ya algunos años planteándola a los ciudadanos. Yo cada vez que tengo oportunidad de hablar, Jorge, lo he dicho aquí en varias ocasiones y lo voy a seguir diciendo, Vox es el gran aliado de Pedro Sánchez. El Partido Socialista y Vox tienen el mismo objetivo, que es debilitar al Partido Popular. Entonces, yo siempre lo dije en el año 2023 en las elecciones europeas, también lo dije en las elecciones generales, y le decía a la ciudadanía: cuidado, porque el único partido que puede ganarle a Pedro Sánchez desde un punto de vista objetivo y realista es el PP. Pedro Sánchez va a hacer lo imposible por hacerle una campaña, como lleva haciendo desde hace ya 2-3 años, una campaña desmedida a Vox. Y eso lo que va a hacer es que Vox descapitalice en votos al PP, con lo cual Pedro Sánchez seguirá gobernando aunque no gane. Por ejemplo, hay provincias en las que, y ha ocurrido ya en el 2023, en las que el voto de la derecha se va a dividir. Entonces habrá listas, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que no salga ni el diputado del PP ni el diputado de Vox. Evidentemente eso es muy importante porque permite al Partido Socialista y a Pedro Sánchez perder las elecciones, bajar en escaños, pero si la suma les da, y ahora les ha dado muy justito, poder gobernar con independentistas y con terroristas, porque es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Por tanto, yo lo que le digo a los ciudadanos, le decía en 2023 y lo voy a seguir repitiendo hasta el 2027, señores, aquellos que queremos que no siga Pedro Sánchez, que no siga el Partido Socialista, pues
destruyendo nuestro país y no queremos que siga gobernando, no nos queda otra alternativa que votar al Partido Popular. Pero eso porque obliga, lo otro es obliga a radicalizar el Vox está obligando a radicalizar el discurso al Partido Popular. ¿Te acuerdas que ese debate lo tuvimos cuando Pablo Casado era presidente del Partido Popular de España, en la que evidentemente la postura del Partido Popular fue un discurso un poco más a la derecha y hubo elecciones y caemos en nuestro mínimo histórico? El Partido Popular es un partido de centro-derecha. No vamos a poder emular lo que no somos, porque eso es engañar a la ciudadanía. Primero, España es un partido, los ciudadanos somos de centro. Algunos de centro-izquierda y algunos de centro-derecha, pero nosotros los españoles somos personas moderadas de centro. Y nosotros somos un partido de centro-derecha y no vamos a poder ni debemos engañar a los ciudadanos respecto a lo que no somos. Venga. Después hay una reflexión interesante, Astrid, que ha dado las elecciones en Extremadura, ¿no? Que es que yo lo creo también, y lo están diciendo pues eso, la gente que hace estimaciones sociológicas sobre los resultados electorales, que es que Vox le interesa estar en la oposición. En la oposición está ganando más adeptos, porque Vox no tiene programa de gobierno, simplemente nadie conoce ni a sus candidatos, etcétera, etcétera, pero desde la oposición, por ejemplo, desde que salieron de las comunidades autónomas con el tema de los menores inmigrantes y la inmigración, salieron no solo por ese tema, salieron porque estaban viendo que les perjudicaba electoralmente. Y entonces, claro, uno se plantea, esta gente va a intentar, es que no va por Extremadura, no va por el PP. Va a debilitar al PP porque sabe que solo puede crecer a través del Partido Popular. Te digo, tienen un objetivo el PSOE, Pedro Sánchez y Santiago Abascal tienen el mismo objetivo, debilitar al PP. Forma parte de su... Pero hay preocupación en el PP con este tema. Pero desde hace mucho tiempo, no ahora, desde hace mucho tiempo, porque es verdad que la izquierda no se pisa la manguera y nosotros sí nos pisamos la manguera. O sea, vamos a ver, hay una obsesión de Vox que es debilitar, ganar votos del PP. ¿Y cómo va a formar parte de su gobierno? Si formas parte de un gobierno con el PP, está fortaleciendo un gobierno, con lo cual van a intentar debilitarnos. Pero yo espero en la madurez democrática de los españoles, de los canarios, y que nos damos cuenta que al final solo hay una alternativa para ganar a Pedro Sánchez, solo hay una, y se llama Partido Popular. Carlos, si quieres sobre este tema y si no cambiamos. Si quieres hablamos ya más de cosas de aquí, de nuestra tierra. Bueno, sobre Lanzarote, por ejemplo, ¿cómo van las cosas, cómo ven las cosas por el Ayuntamiento de Arrecife? La petición esta de los datos, que aunque se haya tratado de decir que es una cosa normal y habitual, que las fiscalías pidan datos habitualmente, pues no es una cosa normal. O sea, puede ser que en un momento puntual se pidan datos y tal, pero tampoco es una cosa que ocurra todos los días, quiero decir. ¿Cómo valora eso? ¿Cómo valora las mejoras en la capital que se hayan podido hacer? Y en general cómo está el pacto de gobierno en la isla, que también ha traído avances en materias de agua, sobre todo en materias de asuntos sociales, vivienda, se han hecho cosas, y bueno, si nos puede dar una valoración sobre todo ello, breve. Sí, yo como presidenta del Partido Popular estoy absolutamente orgullosa del trabajo de mis compañeros y del trabajo que hemos hecho en el partido durante todos estos años. Mira, las cosas importantes que se han hecho en Lanzarote en los últimos 8 años tiene nombre del Partido Popular. Este año 2025, además, para el Partido Popular ha sido muy importante, porque hemos culminado muchísimos proyectos por los que llevamos trabajando únicamente el Partido Popular, con pico y pala durante mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. El otro día poníamos no la primera piedra, pero sí anunciamos la culminación o el inicio de las obras de la residencia del Cruz Blanca. Esa residencia de Cruz Blanca tiene un nombre, Partido Popular. Desde el año 2009 que se puso la primera piedra, se abandonó por parte de todos los partidos políticos, y si alguien estuvo 2009 a 2025 pico pala con la Cruz Blanca, se fue Partido Popular. No solamente a través de enmiendas, yo como diputada desde el año 2011 presentando enmiendas y diciéndole al gobierno que no se podía olvidar de este proyecto, y en solitario, también lo digo. Cuando fui alcaldesa de Arrecife retomamos el proyecto junto con la ahora María Jesús Tobar, que fue una gran concejal de Servicios Sociales, y estuvimos trabajando seriamente en esto. Se nos acabó la legislatura y le dijimos, María, busca el dinero, vamos para adelante, y
prioritario con nuestro socio de gobierno va a ser la residencia de Cruz Blanca. Yo tengo que agradecerle a Coalición Canaria que evidentemente cuando una de las prioridades del Partido Popular ha sido la residencia de la Cruz Blanca y de Altavista, Coalición Canaria, pues nosotros es verdad que gestionamos esas áreas, pero es verdad que evidentemente ha sido positivo. Entonces, este es uno de los proyectos, el pabellón de Argana Alta, un pabellón que iniciamos en el año 2019. Estos son ejemplos de que las cosas importantes tienen nombre único del Partido Popular. Cuando yo llegué a la alcaldía de Arrecife, hacía 28 años que no se construía una vivienda sociales en Arrecife ni en Lanzarote. Nada más llegar, cedí el suelo. Hicimos un expediente que no existía, un expediente muerto, cedimos el suelo. Pero es que yo me sentaba detrás justo miren las hemerotecas, en el hemiciclo del Parlamento, se sentaba el consejero de Obras Públicas del Gobierno delante y la alcaldesa de Arrecife, que era yo, detrás. Pico pala, con lo cual, si esas viviendas sociales se están construyendo, tiene nombre de Partido Popular. Y para mí, como presidenta del partido, es un honor que tanto mis compañeros, y un orgullo, que tanto mis compañeros del Ayuntamiento de Teguise, como del Cabildo Insular de Lanzarote, como del Ayuntamiento de Arrecife, estemos transformando Lanzarote y que las cosas que se han hecho importantes realmente en Lanzarote tengan nombre del Partido Popular. ¿Y le preocupa lo de la Fiscalía? Porque además, Carlos, y termino, todo lo que prometimos a los ciudadanos que íbamos a hacer, yo recuerdo cuando presenté el proyecto de la calle del reducto, presenté el proyecto de la Tenderete, a ver, eso es mentira todo, a ver cuando todo lo que prometimos que íbamos a hacer y reformar problemas estructurales que había también en la isla, lo hemos cumplido. Por tanto, para mí es un orgullo como presidenta hacerlo. Evidentemente, por supuesto, claro que sí me preocupa como presidenta del partido que Fiscalía pida a un ayuntamiento gobernado por un pacto PP, Coalición Canaria, documentación. Claro que hay que preocuparse. Yo confío, evidentemente, en que todos los procedimientos de contratación y todos los expedientes se hayan tramitado conforme a la legalidad, con cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, como siempre hemos hecho en el Partido Popular. De manera que también es cierto que no significa nada, que la Fiscalía pida documentos no significa nada. Yo tengo una relación de ayuntamientos y corporaciones de otros partidos políticos donde la Fiscalía ha pedido documentación. No significa absolutamente nada. Pero es verdad que en el Partido Popular somos gente que somos muy cumplidores con el procedimiento legalmente establecido, no nos gustan demasiado estas cosas, pero también es verdad que creemos en el principio de presunción de inocencia. Con lo cual, vamos. ¿Ha podido hablar con el alcalde de este tema? Bueno, de este tema y de todos los temas, evidentemente. Como presidenta del Partido Popular y como alcalde tenemos una relación absoluta de respeto y de hablar de las cosas importantes, como no podía ser de otra manera. Yo creo que tenemos un buen alcalde. Creo que tenemos un buen alcalde y confío en que los procedimientos se hayan hecho conforme al procedimiento legalmente establecido. Y con usted, Astrid, se levantaron, cuando fue la alcaldesa, ¿se levantaron tantos reparos, por ejemplo, como se dice que se han levantado ahora por contrato? Es que mira, yo sinceramente tengo que decirte que no estoy en el Ayuntamiento de Arrecife y no sé los reparos que se han levantado. Yo sí sé que también es cierto que la situación del Ayuntamiento de Arrecife en el 2019 no es ni mucho menos la que tienen en 2025. Nosotros prácticamente no teníamos estructura para hacer absolutamente nada. Tuvimos que mostrar la estructura nueva. Y es verdad que en el Ayuntamiento hay veces que hay reparos conforme a la legalidad y otras veces que hay reparos que no se ajustan a la realidad. Y también es verdad que yo entiendo que hay empleados públicos que no se quieran coger las manos en nada y todo digan no, para no tener que... Porque vamos a ver, un día hay que hacer una reflexión sobre cómo funcionan las administraciones, no tanto del partido político. Yo siempre se lo he dicho muchas veces a Jorge, hablar de partidos está bien, hablar de partidismo está bien, pero vamos a hablar algún día para que la ciudadanía sepa cómo funciona una administración, que la gente sepa que si se funde una bombilla, no viene el señor como en casa y la cambiamos, podemos estar hasta 2 años para cambiar la bombilla por cómo funciona la administración. Con lo cual, no sé si esto de los reparos forma parte de la estructura o bien si se ha cometido una intencionalidad. Yo, en mi caso, levantaba reparos únicamente que tenían que ver con servicios sociales, ayudas de emergencia y ayudas de alimentos, en su mayoría. Por ejemplo, te voy a contar una cosa, en un barquito, bueno, no te lo voy a contar porque hay que explicar el procedimiento y estaríamos aquí 1000 años. Hay reparos que están bien hechos y reparos
que no se ajustan a la legalidad. Pero el tema de la sensación que Unos transmite... se levantan y otros no, y otros no se Ahora pueden te dejo, levantar. Carlos, pero la sensación que transmite, por ejemplo, la oposición, el PSOE, es que ahí en Arrecife se hacen las cosas pues muy mal administrativamente. Y no solo eso, sino que además se gasta mucho dinero en festejos, en fiestas, en actos. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo sinceramente, cuando yo llegué, es que no se celebraba ni el Día de Canarias, es que no había ni un concierto ni por San Ginés, es que había 4 bombillas, ¿se acuerdan las bombillas antiguas en Navidad? Claro, esto no es, hay que dinamizar la ciudad, hay dinero público para todo, hay dinero público para servir. Cuando yo llegué, el Partido Socialista destinaba en los presupuestos 500.000 euros en servicios sociales, cuando yo me fui más de 3,5 millones de euros sin contar el comedor social. Hay dinero para todo. Y yo estoy a favor de que se dinamice, que haga fiesta. Yo estoy a favor de que se hagan fiestas, estoy a favor de que haya dinero para servicios sociales, que se hagan viviendas sociales, que se trabaje en el centro de salud de Argana Alta, que lo dejamos casi terminado. Es que yo creo que hay dinero para todo. Todo tiene su medida, Jorge, es que todo en sus extremos, yo como no soy una persona excesivamente extremista, todo en su extremo es malo, todo. Al final en la moderación yo creo que está el éxito, pero es una forma de verlo mío. No sé cuánto es demasiado dinero para el PSOE que se gaste pero usted le ha pedido en fiestas. al alcalde, como presidenta del PP, le ha pedido moderación en el gasto de fiesta en vista de todo lo que están diciendo, ¿o no? A ver, yo no le he pedido al alcalde moderación en los gastos porque yo no sé cuánto, hoy por hoy, no sé cuánto es el porcentaje de dinero de sus presupuestos y de sus remanentes que se gasta en fiestas. Otra cosa son los procedimientos de contratación. Es que hay 2 cosas diferentes. Una es que, oye, ¿usted va a votar un partido político que considera que la dinamización es importante? Pues va a decir, no, yo, mire, soy de izquierda, yo quiero un partido donde no se haga nada, porque los míos cuando estaban gobernando en el Ayuntamiento de Arrecife, como no se hacía nada, eso es lo que a mí me gusta. Es que cuidado, es que si después lo que queremos es que se hagan cosas, se asfalten calles, claro, es que hay gente que no le gusta que en su ciudad se haga nada, esos no nos van a votar, y hay gente que nos gusta dinamizar. A mí es que Navilán me parece una buena idea, es más, no se hizo el primer año en mi época porque no llegué en la contratación, con todo mi dolor. El Navilán se me propone a mí siendo alcaldesa y yo empecé a tramitar en septiembre, pero desgraciadamente no llegué y no pude hacer Navilán porque no llegué en la licitación. Y dije, pero mi alcalde, le digo, alcalde, corre porque Navilán es una muy buena idea y a ti sí te va a dar tiempo. Y ahí está, y es un éxito de Jonathan de León. A mí es que la Feria de Abril me parece muy buena idea. Otra cosa muy diferente es cuánto nos estamos gastando y si se están llevando conforme al procedimiento legalmente establecido, pero lo otro forma parte de una ideología. ¿Tú qué tipo de política quieres y de político quieres? Claro. Sobre dinero, los presupuestos de Canarias este año, ¿cómo los ve? ¿Han subido? ¿Han mejorado? Pero hay muchos proyectos que se quedan siempre atrás. Esta isla necesita una inversión en carreteras ya. O sea, estamos con unas carreteras tercermundistas de doble carril, donde cada día es más peligroso, cada día hay más ciclistas, cada día hay más coches. No ha comentado esto en la mesa del Consejo de Gobierno, porque tiene usted al vicepresidente del Gobierno cerca, que además es consejero de Hacienda. No se puede hacer un esfuerzo de economía. La consejera de Hacienda es Matilde. Disculpe. Sí, pero es del PP, tenías razón. Es del Partido bueno, es el que maneja las perras. Efectivamente, sí. Que es lo que nos interesa. Sí. Haría falta una potente inversión en carreteras en esta isla de aquí a los próximos 10 años. ¿Cómo ve todo eso? Bueno, en carretera hay muchísimas cosas. Yo, en el año, cuando fui consejera de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, hace ya demasiados años, no voy a decir cuánto, hicimos un estudio serio, sobre la deuda histórica del Gobierno de Canarias con Lanzarote. Yo no voy a decir nada más porque lo llevo repitiendo desde que tengo vida política. Nos deberíamos poner serios todos los partidos políticos en ese tema. Yo llamé un día siendo diputada, no me acuerdo si en el año 2014 o 15, a una reunión de todos los diputados sin ponernos medallitas, sino que fuera una reunión de todos y unos acuerdos de todos para que ninguno nos pudiera más medallitas, para avanzar en unos mínimos, fundamentalmente en temas presupuestarios y de deuda presupuestaria y de deuda histórica, y no vino nadie a la reunión. Es más, yo he sido de las políticas que le he dicho cuando ha salido cosas que yo he estado gestionando, le he dicho al gobierno del Canarias, oye, si el problema es que me pongo la medalla, te juro que no voy a la inauguración, ni paso por allí, ni saco nota de prensa diciendo que yo he estado en esto, solo para que saliera.
O sea, hay veces que digo, podemos ponernos de acuerdo, sobre todo en un tema, presupuestario, en agricultura, en infraestructuras hidráulicas. Lo de las infraestructuras hidráulicas en Lanzarote es para hacernoslos ver. No hablo del ciclo integral del agua, del canal gestión, que esto es otra película. No, respecto a la agricultura, respecto a muchas cuestiones, las carreteras y otras muchas cuestiones que tenemos que hacernoslas ver y que tenemos que ponernos seriamente todos los partidos políticos a hablar con el gobierno, porque no es un tema de ahora. Pero, Presidenta, este año y el año pasado dedicaron más dinero que en los presupuestos insularizados, porque después está la gente cree que cuando dicen 150 millones es lo que invierte Canarias, el gobierno de Canarias en Lanzarote. Invierte mucho más, porque invierte en educación, invierte en claro, en una sanidad. cosa es que los medios de comunicación sacan el capítulo 6 la inversión insularizada, pero eso no tiene nada, eso no es lo que se menos en Lanzarote. Efectivamente, mucho más dinero, hay mucho más dinero. Claro, es que solo en sanidad puede ser 300 millones de euros. El Cabildo se nutre del dinero que viene. Bueno, lo que quiero decir que ahora nos han puesto 140 y tanto, casi 150 millones con las enmiendas presentadas y tal. Claro, con 150 pues es para estar contento, pero el problema no es para mí no es los 150 millones, el problema es cuánto de esos 150 millones finalmente se invierten. Claro, pero ahí hay corresponsabilidad compartida, ¿eh? Es que, por ejemplo, hablábamos, es que el gobierno en Arrecife no invierte, digo en el 2019, el gobierno no invierte desde hace 10 años. Señores, ¿cómo va a invertir si ustedes no tienen un proyecto? Cuando yo llegué a Arrecife es que no había ni un proyecto. Ahora hay muchísimos para financiar. Financiamos todo el reducto Manolo Millares y Canaleja, lo financié con fondos Next Generation, 3,5 millones de euros, no hacía ni con recursos propios, buscamos dinero, pero porque teníamos proyectos. El problema es cuando las administraciones en Lanzarote no se preocupan en tener proyectos. ¿Qué te van a financiar? ¿Cómo te van a financiar si no tienes el proyecto hecho? Yo sí creo que el gobierno tiene dos asignaturas pendientes con nosotros. El Centro de Salud de Argana Alta ya no hay excusa porque se lo dejamos tramitado toda hicimos eso no lo sé, eso tendrá que decirlo el alcalde y la consejera de Sanidad del gobierno. Le dejamos tramitado todo el expediente de modificación puntual del planeamiento respecto al suelo que era el idóneo. Eso ya lo hicimos todo en el mandato anterior. Ahora ya solamente hay que poner las perras y empezar a construirlo. Y dos cosas. ¿Qué pasa con el auditorio? O sea, el auditorio, eso también tiene nombre PP, y se los voy a explicar. Lo mueve Rita Martín, consejera de Turismo, año 2010, y Cándido Reguera, siendo alcalde. Plantean la modificación, plantean el proyecto, llegan a nos vamos de los gobiernos y se meten en la gaveta. Pero ¿sabes cuántos años se metió en la gaveta? Hasta que yo llegué en el 2019, o sea, 19 años después, no mentira, 9 años después, que lo vuelvo a sacar de la gaveta y empezamos a hacer todo el expediente de interés general que nos pedía el Cabildo de Lanzarote, tramitar todas las modificaciones urbanísticas que se planteaban. Estaba todo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué todavía no está? Y es que, no sé por qué, cuando gobierna el Partido Socialista y Coalición Canaria, lo meten en la gaveta. No sé por qué, eso me lo tendrán que explicar. Y es el PP siempre el que mueve el auditorio. El auditorio es una deuda histórica porque otra cosa. El gobierno ha hecho auditorio en todas las islas y en toda el suelo lo compró el gobierno. Nosotros, el Ayuntamiento de Arrecife, le cedimos el suelo al gobierno encima y no hay manera que se construya ese auditorio. Pues hay cosas en las que vamos a tener que decir, oye, esto se acaba, 20 años llevamos ya, desde el año 2010 con el auditorio, imagínese usted. Y es que yo le iba a preguntar, el 31 de diciembre acaba el plazo del informe de impacto ambiental del plan supletorio de Arrecife. Había un informe, faltaban informes de aviación civil, de no sé si otro de costa. Ya está, no siga. No sale. No siga. No sale. Pero es que está todo hecho hace tiempo. Bueno, yo no voy a decir nada porque tampoco sé qué ha pasado en medio, pero estaba prácticamente hecho, no se aprobó por un tema puramente político, nada que ver con, estaba casi todo. Es una pena. Pero usted bueno, yo lo desconozco, de verdad, no puedo opinar porque mentiría o no diría. Queda exactamente no 7 días, creo que quedan, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que dependes de otras administraciones y ahí está el problema, porque hombre, Pero la otra vez sí que pedido... sí que hubo una pierna encima por parte del Partido Socialista para que no saliese, pero ahora estamos hablando del mismo grupo, los mismos grupos políticos, Gobierno de Canarias y tal, pero claro, aviación civil, costa... Pero son expedientes que vienen del Estado, no tienen nada que ver muchos con de ellos, Canarias. Algunos son del Gobierno de Canarias. No, pero es que los que faltan son del Estado. Los que quedan ahora creo que son del Estado. Y por lo que nos han dicho, la cosa no estaba nada clara de que pudieran llegar esos informes, porque no se puede pedir una prórroga más, ¿no? No se puede pedir ya... No, es que no hay prórroga, tenemos el plan del 91, creo que es, ya se acabó. Por eso que la ya no hay prórroga era mi época. O sea, ¿dónde está el senador por porque Lanzarote? la ley, habría que modificar la ley, habría que modificar la ley para que permitieran más prórroga, pero en principio no se ha llevado al Parlamento la modificación de la ley. Un Parlamento que este año, permítanme solo que hable de esto, porque es lo mío. No, yo iba a preguntar una pregunta para despedirnos sobre el Parlamento. Un año legislativo importante. Lo que preguntar, no les voy a, ¿cuál ley que destacaría? Un año legislativo importante. Hace más de 9 años que no se aprobaban 8 leyes en un solo año. Hemos aprobado 8 leyes importantes, en las que hemos intentado desbloquear grandes problemas que tenemos en Canarias. Uno de ellos la habitacional. Tenemos una emergencia habitacional que declaramos en el Parlamento al inicio del mandato, hace 2 años, y hemos planteado una de ellas, por ejemplo, las modificaciones legislativas para simplificar, siempre hablamos de la simplificación administrativa, ¿no? Pues simplificar administrativamente y eliminar o reducir la burocracia para que los constructores puedan construir vivienda lo antes posible. Porque también es verdad que las oficinas técnicas de los ayuntamientos no todas están dotadas de personal suficiente para sacar adelante todo esto, pero es verdad que hay ayuntamientos que no daban licencias porque no querían. Yo en mi época dimos todas las licencias que pudimos y más, pero es verdad que yo venía de una época que no se daban licencias para construir. Yo creo que hay que dar muchas licencias, lo que le digo al alcalde, tú das como yo di muchas licencias de vivienda y muchas licencias de locales comerciales porque generan empleo. Por tanto, debe ser el objetivo último, que la construcción de la vivienda no se convierta en un promotor que quiere construir vivienda 7, 8, 9 años para una licencia. Entonces, esto lo hemos hecho en el Parlamento de Canarias, que espero que vaya bien y por lo menos sea una ayuda, y algunas más importantes. La ley turística, la famosa ley de la vivienda vacacional, Bueno, la ley de vivienda, es una ley polémica. La ley de vivienda vacacional a mí me parece un ejercicio de responsabilidad, en el sentido de que llevamos desde el año 2015, desde el decreto 13/2015 de Paulino, diciendo que esto era un disparate, que fue anulado por los tribunales 2 años después, que no se puede tener en Canarias una actividad económica sin regular. Eso es un disparate. Es un disparate desde todo punto de vista, desde el punto fiscal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Tú no puedes tener una comunidad autónoma donde recibe más de 200.000 inmigrantes al año, no inmigrantes negros, inmigrantes también europeos, latinoamericanos, no inmigrantes solamente de África, no me refiero ni de Marruecos, me refiero a sin construir una sola vivienda y además convive con un turismo. Esto había que regularlo sí o sí. Por tanto, es un ejercicio de responsabilidad. Y las leyes, como todas las leyes nuevas, tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Vamos a intentar que la ley camine, que la ley se vaya ejecutando, que se vaya aplicando. Y en el legislativo siempre, cuando las cosas no funcionan, el gobierno dice, oye, esto no ha ido bien, se tendrá que regular o no. Pero vamos a intentar que la ley camine y el problema que tiene la ley son los ayuntamientos. Pero no sé si usted como presidenta nos puede aclarar, nos tenemos que ir, ya me están echando, Astrid, como presidenta del Parlamento, porque nos decía el otro día, el que digamos es el padre, le dicen el padre jurídico de la ley, el señor Miguel Ángel Rodríguez, de la Consejería de Turismo, nos decía que se habían presentado una serie de enmiendas por parte del grupo de gobierno, es decir, por el gobierno, por los partidos que apoyan al gobierno, sí, y que se pueden mejorar algunos aspectos, por ejemplo, dar una moratoria para que todo el mundo pueda legalizar y ponerse al día de 1 año. ¿Sabes si esto se va a introducir finalmente? No, sí, ya lo votamos la semana pasada, votamos todas las enmiendas. Pero se ha hablado de una enmienda in voce, o sea, fuera de las enmiendas aprobadas a posteriori de las enmiendas in voce no entraron, porque sabes que las enmiendas in voce, cuando un grupo parlamentario muestra estar en oposición a las enmiendas in voce en el Pleno, no se pueden discutir. Y estas fueron enmiendas in voce presentadas en el Pleno. Pero es verdad que en el trámite de enmiendas, que hubo hasta 5 prórrogas para todos los grupos parlamentarios, y también la participación ciudadana pidieron prórrogas y se admitieron todas las prórrogas. O sea,
Hubo mucho tiempo para presentar enmiendas, lo que quisieron todos. Se presentaron muchísimas enmiendas en el trámite parlamentario por parte de los grupos que gobiernan el gobierno. Si alguna permite, porque nos llama mucha gente y al final todavía eso no se ha publicado en ningún sitio. A ver, sí, publicamos la ley hace 2 jueves. Pero no lo de la moratoria que Miguel Ángel Rodríguez decía que se estaba discutiendo. Después de haberse publicado. No, a ver, después de publicarse no cabe ninguna enmienda. Pero nosotros lo entrevistamos después de haberse publicado. En el Pleno, las enmiendas in voce en el Pleno, que habla de eso, no se pueden tramitar cuando un grupo parlamentario mantiene su oposición. En este caso, Nueva Canaria y el Grupo Socialista y Vox mantuvieron que no querían debatir las enmiendas in voce de los grupos que apoyaron al gobierno, enmiendas in voce en Pleno. Otras cosas son las enmiendas en el trámite parlamentario de los grupos parlamentarios que evidentemente se aprobaron. Esas sí se aprobaron. Si esa modificación estaba en las enmiendas in voce en el Pleno, no están en la ley y ya no pueden estar en la ley. La ley se publica con las enmiendas aprobadas. No es que yo publique y 2 días después alguien diga, ay, se me ha ocurrido una enmienda, métela. No, la ley después, entonces habría que haber una modificación legislativa. Que sin problema, las normas están para cambiarse. Las normas están para adaptarse y que no se queden anacrónicas con respecto a la realidad. Si mañana el gobierno o los grupos que apoyan al gobierno o la sociedad civil o empresarial se da cuenta de que hay algún precepto que puede generar distorsiones, no hay problema, se lleva la modificación normativa al Parlamento y se modifica. Pues debe ser eso lo que nos explicaba. Nadie debe, lo digo porque la ley está publicada. No, pero es que hemos hablado con los alcaldes y los alcaldes le han dicho desde la Consejería de Turismo que tranquilo, que todavía no se vuelvan locos, porque va a haber un procedimiento para que se pueda regularizar en un tiempo determinado, no sé si me dieron entre 4 meses y 8 meses, para dar tiempo a la regularización, que es cumplir con lo que exige la ley. Estamos tramitando una modificación de la ley del suelo también, que no la tengo muy clara y tengo que mirarla estos días de vacaciones, y no sé si trata de modificar o un poco adaptarlo al tema de la... No lo sé si es esa la modificación que plantea el gobierno, pero me refiero que el gobierno está haciendo las cosas de manera seria, que oye, que vamos a intentar aplicar la ley y después una vez que se aplica la ley es cuando se ve si la ley está ajustada o no, genera distorsiones o se puede mejorar. Y entonces el gobierno y el legislativo haremos lo imposible por mejorar esa ley y favorecer a todo el mundo que se pueda. Pues presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular, feliz Navidad. Feliz Navidad. Digo feliz Navidad porque me estoy diciendo con todos los políticos, felices fiestas, y mi hermana Macame, que la pobre está malita, es muy católica y dice, felices fiestas no, es feliz Navidad. Es que además es feliz Navidad. Porque fiesta hay muchas, dice. Claro, pero bueno, a ver, ya lo sabemos, evidentemente los agnósticos, los ateos van a decir felices fiestas porque no creen en la Navidad. Yo voy a desearles una muy feliz Navidad y un magnífico año 2026. Por supuesto. Pues Astrid, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y quiero darle un beso a todos los que nos ven, a todos los lanzaroteños y graciaseros y muchas gracias por el apoyo este año, que ha sido un año importante y hay que ser agradecido. Y que comiences con buen pie el año 2026. También se lo deseo a ti te voy a ver todavía. Creo que me vas a ver todavía, pero yo sí que voy a felicitar a todo el mundo también con feliz Navidad, porque yo creo que lo que se celebra es la Navidad. Que es el nacimiento del niño Jesús. Pues ayer me llamaron para deseo mucha salud y mucha salud y mucho trabajo para todos. Fiestas de carnavales o de... Sí. Pues, yo soy ateo, pero digo feliz Navidad sin problema. Sin problema, no me gusta nada, por hacer el favor a mi hermana. Bueno, nosotros... A tu hermana no. A más gente. Nosotros volvemos en este caso, porque ahora me hago un lío, el próximo viernes, porque mañana, por aquello de dar también un poco de descanso al personal, aunque vamos a trabajar, va a haber informativo y va a haber la programación normal, pero Café de Periodistas se despide hasta el viernes. Muy buenas tardes.